Lectura del libro de Isaías. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor. Di a las ciudades de Judá: aquí está tu Dios. Ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio. El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no deben ignorar que, delante del Señor, en un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tienen paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los ciegos desaparecerán estrepitosamente. Los elementos serán desintegrados por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será consumida. Ya que todas las cosas se desintegrarán de esa manera, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz y sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías: mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino.
Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos. Queridos hermanos, les confieso que cuando preparaba las lecturas, las leía en estos días, las lecturas de hoy, de este segundo domingo de Adviento, un poco venía a mi corazón a veces un sentimiento como de reiterativo. A veces me siento muy reiterativo en la prédica, porque comienzo a predicar desde la palabra y termino siempre como que algo me va llevando por el mismo sendero. Y yo le decía al Señor: Señor, dame, a ver, otro discurso, otra creatividad. Y sentí en mi corazón que me decía: ¿qué te voy a dar si lo que estás diciendo es lo que tienes que decir? ¿O acaso no sabes que vos no sos el que predica? ¿O acaso no te das cuenta que lo que decís no pasa por tu sabiduría, sino te lo estoy diciendo yo? Y eso, a mi vez, es lo que yo le quiero decir a la gente. De manera que sé humilde y acepta mi voluntad. Todo eso sentí. Dije, bueno, Señor, vamos a obedecer. Y así es entonces que comencé a leer las lecturas y me di cuenta de algo una vez más, ¿no? Que el Señor nos está llamando a lo esencial, y lo esencial es que creamos en su infinito amor, en su infinita misericordia, y que todo lo que tenemos y somos es regalo de su amor. Y que en esa experiencia de ser regalo, gratuidad, gracia, nosotros podamos encontrar el verdadero sentido, lo genuino de mi vida, de tu vida, de nuestra vida. Fíjense la primera lectura que nos va a acompañar el profeta Isaías durante todo este camino del Adviento, casi todos los días, aún en las misas de día de semana la estamos leyendo también. Isaías, que es el profeta que le toca predicar en el momento del exilio. El pueblo de Israel está fuera de Jerusalén, está viviendo en la deportación, en el poder de otros pueblos que a su vez adoran otros dioses y que les rompieron todo lo que tenía que ver con su idiosincrasia, con lo genuino de su vida. Ese pueblo de Israel que fue elegido y que tenía la conciencia de ser el pueblo elegido, un pueblo que a su vez fue rescatado, liberado por primera vez de la esclavitud, llevado por un desierto de purificación e ingresado en una tierra propia, una tierra que le llaman de promisión, es decir, una tierra rica, fecunda, con animales, con buena cosecha. Y esa misma tierra que fue de ellos, fue la tierra que después, con el paso del tiempo, cuando se afianzó su religiosidad, les construyeron el templo y lo tenían todo. Pero lamentablemente a veces tenerlo todo les hizo olvidar a muchos de ellos de los principios, de los orígenes, esa falta de memoria que el hombre suele tener como uno de sus grandes pecados, ¿no? Y así se dejaron arrastrar por otras corrientes que nada tenían que ver con lo propio, con lo que Dios les había dado, con lo que Dios había hecho de ellos. Entonces, esto acarreó nueva invasión de pueblos enemigos y que fueran todos deportados al exilio, a la esclavitud. Y ahí la angustia, en la gran crisis, la angustia, la tristeza y el deseo de volver, claro, el arrepentimiento, el clamar a Dios. Y ahí es donde interviene el profeta
El profeta interviene para transmitirle a este pueblo consuelo. A partir del reconocimiento de mi infidelidad, viene entonces el consuelo de Dios. Consuelen a mi pueblo, dice Dios. Así comienza hoy diciendo Isaías. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio está cumplido, es decir, su esclavitud finalizó y su culpa está pagada, porque han recibido de la mano del Señor un castigo por sus pecados. Pero ahora viene la misericordia, ese volver a la tierra, ese reencontrarse con sus raíces, ese volver a ser un pueblo libre, pero un pueblo que debe nuevamente recibir al Señor como tal, como su Señor, su Dios. Aquí está tu Dios, ese Dios que llega con poder, con un brazo poderoso, que domina y que te premia con la victoria, te recompensa cuando uno quiere estar realmente con Él. Esto lo que nos ayuda a entender es esto, ¿no? Lo de la gratuidad del amor de Dios, cómo Dios no se cansa de darnos una mano, cómo Dios no se cansa de bendecirnos, cómo Dios no tiene en cuenta nuestras infidelidades o pecados, si quieren, sino que Dios está más allá. Y que todo esto, si vamos al caso, lo que anuncia Isaías a ese momento concreto de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, luego tiene un cumplimiento absoluto y pleno cuando llega Jesucristo, que es lo que nosotros preparamos en Navidad como recuerdo, por un lado. El recuerdo del nacimiento histórico, de la encarnación, cuando Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre como nosotros en María. Recordamos como parte importante de nuestra fe y de nuestra raíz cristiana la encarnación. Pero no nos quedamos solamente en un recuerdo histórico como un acontecimiento del ayer, sino que eso tiene una resonancia eterna, un presente continuo, porque claro, la gran respuesta de Dios al hombre, la gran revelación del amor del Padre por la humanidad, está representada de manera absoluta en Jesucristo. Y ese Jesucristo que dio la vida, venciendo la muerte y resucitó, nos llenó de su gloria. Y entonces hoy este Cristo resucitado nació, renace y vive en nuestros corazones, identificándonos con Él por el amor del Padre, en un misterio infinito. Entonces, el recuerdo del nacimiento de Jesús en Belén es para mí un presente que me hace comprender cuál es mi identidad. Es decir, Dios en mí y yo en Él, Jesús y yo, un solo corazón, una comunión indisoluble, de manera que tengo que dejar reproducir en mí, no el hombre viejo, que es el hombre sujeto a las cosas del mundo, a las mediocridades del mundo, a la idolatría. ¿Qué es lo que le pasó a Israel cuando le dio la espalda a Dios y quiso seguir otros caminos? Ahí lo que salió es el hombre viejo, el pecador, es decir, el infiel. Entonces, nosotros queremos morir a eso con la gracia de Dios para que sí resurja en mí el hombre nuevo, el verdadero hombre, que es el verdadero yo, Cristo en mí. No soy yo, decía Pablo, ¿se acuerdan? Cristo que vive en mí. Y ese es nuestro camino, nuestro itinerario espiritual, personal y, por supuesto, comunitario. Trabajar interiormente, espiritualmente, para que esa verdad de amor sea en mí una realidad. Señor, que yo sea, que sea lo que vos querés que yo sea. Es más, lo que vos ya hiciste, que nazca de mí, que refluja en mí, por así decirlo, lo que yo a veces voy tapando porque la vida me va llevando por otros lados. Cuando la identidad nuestra verdad absoluta, que es Dios en mi corazón, nosotros lo dejamos salir, ahí nos humanizamos, ahí entramos en un misterio de amor tan grande que nos permite desarrollarnos como hombres más plenamente, porque esa humanización desde Dios, desde la encarnación, nos permite justamente tener acciones humanas, que es para lo cual estamos en el mundo. No somos espíritus, entes, somos hombres, porque así nos pensó Dios. La naturaleza humana es nuestra, no tenemos naturaleza angélica, ni somos serafines, somos hombres. Y nuestra naturaleza humana, que tiene esa triple composición, biológica, psicológica y espiritual, está llamada en este mundo a entregarse plenamente.
No vivimos del Espíritu, por eso le digo como seres etéreos. Desde el Espíritu, que nos pone en esa conciencia de comunión, de amor, nosotros hacemos lo que hizo Cristo encarnado. Damos la vida entregándonos por los demás. Entonces, encarnación, gracia, adopción, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, bendecido, redimido, Dios en mí y yo en Él, y de ahí entonces a vivir lo que soy, dando mi vida por los hombres. Porque si no corremos el riesgo de quedarnos, de hacer una división tan grande, tan abismal entre nuestra identidad verdadera cristiana, que es lo que hizo Dios, y lo que el mundo fue formando en nosotros. Ese chip que nos puso el mundo, donde lo único que hace es que salga lo falso nuestro, lo que nos hace sufrir, lo que hace sufrir a los demás. El hombre egoísta, el hombre individualista, el pesimismo, la tristeza, la angustia, la culpa, el miedo. Y qué lista enorme podríamos hacer y que cada uno tendrá que hacer la propia, no para quedarnos en eso de ninguna manera, sino para ponerle el nombre a las cosas que nos pasan, lo que sentimos, porque no nos tenemos que engañar, y desde ahí entregárselo al Señor con un corazón nuevo, generoso. Señor, liberame de todo esto, o por lo menos ayúdame a reconciliarme con todo esto para que sea realmente lo que tiene que estar allí, pero que no incida en mi vida, porque lo que quiero que realmente se mueva en mí es lo que tiene que ser. Serás lo que deba ser, decía San Martín, y tenía razón. ¿Y qué es lo que debemos ser los cristianos? Cristianos, con actitud cristiana, con vida cristiana. Se tiene que notar, pero lo tenemos que notar nosotros, desde esa doble vertiente, mi intimidad con Dios, la vertiente de la cruz, ¿no? Mi intimidad con Dios y mi relación con mis hermanos, en el plano de lo cotidiano, con los que están a mi lado, pero nunca perdiendo lo vertical, que es mi relación con Él, con la gracia, de quien me viene todo don, toda bendición. Entonces, el Adviento nos invita a esto. Preparemos el arbolito, claro. El 8 lo vamos a hacer por tradición. Tengamos nuestros signos sagrados propios de esta época, el pesebre, obviamente, pero no nos quedemos en el cotillón, sino que todo esto sea un símbolo, es decir, simboliza algo más. Esto que vemos simboliza lo que no vemos. Y eso nos ayuda en todo. Como somos hombres y mujeres sensibles, necesitamos lo sensible, y está bien, pero son signos, son medios, no fines. El fin es otro y a ese hay que apuntar. Entonces la Navidad, como todas las fiestas grandes, Navidad y Pascua que van de la mano, porque son dos caras de una misma moneda, nuestra salvación, nos hablan de esto mismo. No hay diferencia de discurso, no hay distinto perfil teológico, sino es descubrir una cosa muy sencilla. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿A dónde voy? ¿No? Cuando vamos teniendo en claro desde el Evangelio esta verdad nuestra, miren, la vida alcanza dimensiones distintas. Ese es el hombre nuevo. Y entonces vivimos en paz, aún con nuestras miserias, es decir, aún con nuestras debilidades, aún con nuestros momentos de bajón y momentos, ya que a veces tenemos el electrocardiograma prendido, donde a veces estamos pum para arriba, otra vez estamos... Y bueno, cada uno tiene sus tiempos, sus circunstancias. Vivimos en un mundo así, tan inestable, y es lógico que de alguna manera nos afecte, pero nada de eso que existe nos debe condicionar lo profundo, cuando lo trabajamos desde la fe, desde la verdad. Por eso muchas veces también les dije que el mejor psicólogo es el Señor, que aquel que realmente le puede dar sentido a toda mi vida y aún también a mis nanas, es Él. Porque cuando estoy en comunión con Él, la gracia de su amor me permite hasta reconciliarme con mis zonas oscuras y vivir en paz mis angustias, sin dejar que ellas realmente dominen mi vida, pero siempre apostando lo que tengo que apostar, poniendo el acento donde tengo que ponerlo, en ser el hombre nuevo, la mujer nueva, la que Dios pensó y la que Dios creó, la que Dios obró con el poder de su Espíritu. Y bueno,
y para ir terminando, todo esto justamente está dentro del llamado del Adviento, que es la conversión. En el Evangelio de hoy de Marcos, estamos leyendo Marcos porque entramos en un nuevo año litúrgico y en el ciclo B, ¿no? El año pasado leímos el ciclo a Mateo. Ahora entramos en el ciclo B, vamos a leer todo este año como evangelio, por lo menos en la mayoría de los domingos, al segundo evangelista, que es Marcos. Bueno, hoy comienza el Evangelio de Marcos presentando directamente, fíjense que Marcos no, a diferencia de Lucas, por ejemplo, no entra en la infancia de Jesús, o en lo que conoceríamos también con los datos de la vida oculta que suele dar inclusive Mateo también. Directamente Marcos, y que fue el primer evangelio que se escribió y que inspiró a los otros también. Eso como dato para que a catequesis podamos tener más detalles. Entonces, él comienza directamente presentando por boca del profeta Isaías al precursor. ¿Quién fue el precursor de Jesucristo? Juan Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento que terminó convirtiéndose en un nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque fue el profeta que conoció a Jesucristo y que lo presentó aún a sus discípulos. No me sigan a mí, váyanse con él. Este es el Cordero de Dios, a quien yo no soy digno de desatarle las sandalias, dirá Juan, en un gesto de humildad y reconocimiento por aquel que es superior, aquel para quien él trabajó preparando el camino. Y preparando el camino significa preparando los corazones. Juan, que desde muy chiquito sintió el hijo de Isabel, primo de Jesús, había un parentesco por ahí abajo, por lo menos Isabel y María eran primas, así nos dice Lucas. Entonces, sintió desde ese encuentro, como nos dice el Evangelio de Lucas, cuando María va a visitarla a Isabel, en las panzas de las madres donde ambos bebés se iban gestando, Juan saltó de alegría cuando se encontró con María y Jesús. Y a partir de ahí, podríamos decir, el Espíritu Santo fue llamándolo. Desde el seno de mi madre tú me llamaste. Desde ese momento ya me conociste y me convocaste. Y parece ser que desde muy jovencito se fue a vivir con unos... Vamos a usar terminología de hoy para entenderlo mejor. Entró en un grupo que se llamaban los esenios. Los esenios eran como monjes, hoy en el Nuevo Testamento, monjes, eremitas, que vivían en el desierto, en la soledad, sirviendo a Dios en la oración, que vivían de una manera muy, muy pobre, muy austera, vistiéndose y comiendo lo que la misma naturaleza les proveía. Y ahí fue desarrollando en su vida, desde su más tierna infancia, su vocación de profeta, su vocación de precursor. Y cuando llegó el momento, el Espíritu Santo lo llevó a orillas del Jordán y ahí comenzó a preparar el camino, cumpliéndose en él la profecía de Isaías. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Y ahí comenzó a predicar un bautismo. Bautismo es conversión, es limpieza, unción significaría. Un bautismo donde él convoca a la conversión. Si viene el Mesías esperado, el pueblo de Israel lo esperaba, tenemos que prepararnos a recibirlo. No viene cualquiera, viene el Mesías con todo lo que significa. Para el pueblo de Israel el Mesías iba a ser un príncipe liberador, un guerrero poderoso que iba a darle la liberación en ese momento a Israel del poder de los romanos, como era lo que estaba viviendo en ese tiempo Israel y Jerusalén, sitiados por el enemigo. Entonces esperaban un Mesías así, liberador. Pero Juan invita entonces a preparar al pueblo los corazones. Pero él entiende, por lo que deja vislumbrar su prédica, que este Mesías no es tan así. Porque si te llama a una conversión que significa un cambio de vida, del egoísmo al amor, de la cerrazón a la entrega, es como que Juan ya está, o el Espíritu Santo en Juan está obrando lo que realmente va a dar Jesús después. El perfil de Mesías que va a ir mostrando Jesús y que por eso no lo van a entender los judíos. Entonces, ¿qué prepara? ¿Cómo prepara? Predicando una conversión. Y la conversión es una gracia también, un regalo que nos da Dios todos los días de nuestra vida y desde siempre, que es una gracia que nos permite una oportunidad de crecimiento, de cambio, de maduración,
de manera de poder llegar a una fe adulta, una fe profunda, una fe seria, no adolescente, sino una fe que implique esto que venimos diciendo, una confianza de lo gratuito, de amor recibido, de vida recibida y abundante, para compartirla en una entrega de amor como Jesús a los demás. Eso sería, esa es nuestra síntesis. Que por eso necesitamos tanto del año litúrgico y tanto de la Iglesia y tanto de la palabra de Dios, que nos va permanentemente machacando. Yo por eso entendía después eso. Ahora entiendo lo que el Señor me dice. No tengas miedo de ser redundante, porque tenemos que entender el mensaje y el mensaje sigue siendo el mismo. Por más que busquemos discursos diferentes, siempre hay que apuntar al eje, al objetivo. ¿Y el objetivo qué es? Convertirnos para ser verdaderamente hombres libres, hombres felices, cristianos en serio, testigos. Juan fue un testigo que terminó mártir, lo mataron, o sea que hasta allí llegó su testimonio. Nosotros también tenemos que ser testigos mártires. Nuestra vocación martirial de testigos en el mundo tiene que estar vigente. Y muchas veces lo hacemos inclusive hasta desde nuestra fidelidad al dolor. ¿Qué quiero decir? No porque busquemos el dolor, sino porque cuando el dolor nos visita en su amplia gama y le somos fieles a Dios, perseverando aún en el dolor, entonces ahí también estamos siendo mártires, testigos. Y ahí nos estamos santificando. Y ahí estamos profundizando y dejando salir nuestra verdad, el hombre nuevo, Cristo en mí. El Cristo que padece, pero que con su padecimiento sigue redimiendo y sigue prestando servicio de amor en su fidelidad, en su entrega. Por eso, queridos hermanos, qué tiempo maravilloso, que todo el año litúrgico que está impregnada de esta verdad es maravilloso. Y el Adviento tiene su acento propio, muy lindo, tiempo, si lo aprovechamos, si le dedicamos tiempo a masticarlo, a rumiarlo en el silencio, en la meditación, en la contemplación y por supuesto en la celebración, como lo estamos haciendo ahora en la misa, y nos vamos preparando hacia la Navidad, pero con ese entusiasmo, no de celebrar una noche buena nomás, sino de que celebro, sí, una noche buena en familia, pero por todo lo que esto significa, por lo que significó y lo que significa y significará. En un presente, les digo, continuo de amor redentor. Y esto es lo maravilloso. Por eso que el Señor nos conceda esta gracia, ¿no? De poder realmente dejarnos llevar por el Espíritu, por la unción y prepararnos de manera que toda nuestra vida, toda nuestra experiencia de vida que nos toca en este preciso momento vivir a cada uno, sea parte del crecimiento y de la conversión, para que nuestra fe madura cada día más, firme, adulta, pueda ser después también un testimonio, un martirio ante mis hermanos, como el de Cristo. Vamos a pedirle a estos santos protagonistas del primer Adviento, Isaías en el Antiguo Testamento, Juan Bautista en las primeras luces del Nuevo Testamento, y por supuesto María, la otra gran protagonista del Adviento que ya aparecerá, que ellos nos amparen, nos acompañen con su intercesión, que podamos nosotros hoy en este presente que nos toca vivir aquí en la tierra nosotros, también dejar la luz de la Navidad encendida en nuestras vidas, en nuestros ambientes, en nuestra casa, y sin miedo. Y no piensen que es difícil, no, porque el Señor lo está haciendo ya lo está haciendo en vos, ya lo está haciendo. Es Él quien lo está haciendo, es gracia. Lo único que pide de mí y de vos es la disposición, la disponibilidad de fe, y lo demás se da solo. Que así sea.